de paz y de justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por amor. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agrado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Por Él también hemos sido llamados por suerte, elegidos de antemano, según lo preestablecido por aquel que lo hace todo según el designio de su voluntad, para que fuéramos en alabanza de su gloria los primeros en esperar en el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús decía estas cosas, ocurrió que una mujer entre la gente levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensando en nuestra condición de pueblo, del pueblo colombiano, y leyendo estos textos de la Escritura, nosotros podemos tener una absoluta seguridad. El proyecto de Dios es totalmente positivo y por parte suya este proyecto no tiene pierde. Nos dice el apóstol
que Dios primero nos bendijo con toda clase de bendiciones del Espíritu. Es algo completamente espontáneo de Dios. Bendecir en la Biblia, cuando se trata de Dios, significa infundir vida. Cuando se trata de nosotros, significa dar gracias. Pues Dios nos bendice con toda clase de bendiciones en el Espíritu. Es decir, Dios no es mezquino para darnos su Espíritu. O como lo dice en el Evangelio de San Juan, Dios no da el Espíritu con medida. Ha sido generoso para darnos su Espíritu. Esto implica que la manifestación del amor de Dios para nosotros no ha sido corta, ha sido sobreabundante. Y al mismo tiempo dice, nos eligió desde antes de la creación del mundo. Antes de que todo esto existiera, ya Dios había pensado en nosotros, nos había elegido y nos destinó para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Obvio, si Él nos vuelca todas las bendiciones del Espíritu, nuestro destino es vivir sumergidos en esa realidad del Espíritu y por consiguiente crecer en el amor. Y esto todavía resulta poco, digámoslo así, porque luego nos predestinó a ser hijos suyos en su propio Hijo, como su propio Hijo. Y esto nos lleva a que Dios de esa forma pretende hacernos como un canto de alabanza a Él. Lo que nos hace alabanza de Dios es el hecho de que Él nos bendijo con el Espíritu, nos destinó a ser perfectos en el amor y nos llamó a ser como su Hijo. En esa medida, viviendo así, nosotros nos constituimos en un canto de alabanza a Dios. Esa es la realidad de todos los hombres, de todos los pueblos de la tierra, incluido el pueblo colombiano. Sin embargo, nosotros somos conscientes de otra realidad, y es la realidad de la cultura. Así como el pueblo de Israel tuvo su cultura nacionalista porque los letrados le inculcaron a la gente ese nacionalismo sordo, ciego y mudo que les impedía mirar como hermanos a los otros pueblos y que incluso creaba una cierta discriminación entre ellos mismos. Así también nos ha sucedido a los colombianos. Esta mañana, comentando con un sacerdote de Cartagena, esta situación tan triste de que haya habido colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití, me recordaba él una cosa que comentábamos en algunas de nuestras reuniones en épocas pasadas, que el problema no es preguntarnos por la violencia, que sí es problema,
pero que el problema fundamental no es la violencia, sino por qué somos violentos. Y esta opción por la violencia indudablemente tiene una raíz cultural. Nosotros hemos hecho del mensaje de Jesucristo una especie de barniz que se pone por encima, pero no hemos logrado que este mensaje penetre hasta los tuétanos de las personas. No hemos logrado que este mensaje transforme la mentalidad, porque nuestra cultura muchas veces nos ha hecho concebir a Dios de una manera un poquito semimágica. Yo escucho todavía que a raíz de la pandemia y del recrudecimiento de esta oleada de contagios, la gente dice, hay que orar más, hay que orar más, hay que quebrantarse, hay que ayunar, hay que orar más para que Dios nos escuche. Como si solamente dependiera de Dios. Nadie está pendiente del autocuidado, de la distancia social, del lavado de manos, de las cosas que hay que evitar. No, simplemente orar y nosotros vayamos a día sin IVA y amontonémonos en los estadios y amontonémonos en las discotecas y amontonémonos en las calles, y cuando la selección juegue amontonémonos frente al televisor, porque lo único que hay que hacer es orar. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hemos desarrollado un sentido de creencia que no es fe. Nos contentamos con creencias y no hacemos una opción de fe. Justamente el Evangelio nos presenta en breves palabras este hecho. Jesús ha venido hablando de lo que significa la opción por el reino de Dios, y que esa opción hay que hacerla de manera radical. Cada uno tiene que hacerla radicalmente, porque si no, había dicho él, si el espíritu inmundo sale, pero no definitivamente, cuando regresa y encuentra la casa bien arreglada, se va a buscar otros 7 espíritus peores que él, y la situación de aquel hombre se vuelve un caos. Es lo que sucede cuando nosotros hacemos esas conversiones a medias. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un retiro o a una convivencia o qué sé yo, tenemos una experiencia que nos enardece y venimos con un entusiasmo grandísimo, pero luego aquello se va bajando poco a poco y llega un momento en que de aquel entusiasmo no queda nada. Y entonces viene una desidia, un abandono peor que el anterior a tener esa experiencia. Y las personas quedan como vacunadas contra la fe. No, ya yo eso lo sé. No, si ya yo pasé por ahí. Y con ese cuento, su situación vuelve a ser peor que la que tenía antes de aquel retiro o de aquel encuentro, de esa convivencia. Bueno, una mujer levanta la voz cuando ve que Jesús presenta las cosas de esa forma y grita: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron.
esta mujer anónima, no se dice cómo se llamaba, representa al pueblo. El pueblo que simplemente siente el orgullo nacional de tener un hombre de la talla de Jesús. Pero no más. Tú eres el orgullo de nosotros. Qué dicha para nosotros tenerte a ti. Y Jesús le responde, no, ahí no es donde está la dicha. La dicha está en escuchar el mensaje de Dios y guardarlo, conservarlo, como lo guardó María, que lo guardaba en su corazón y lo meditaba continuamente. Allí es donde está la verdadera felicidad. Ese es el verdadero motivo de orgullo y de satisfacción. Cuando nosotros logremos que la palabra de Dios impacte nuestro ser y que se convierta en una permanente vuelta continua a esa palabra, entonces nosotros podremos sentirnos en el camino de la dicha. Hace unos días, meditando con la hermandad de Emaús, les hacía ver que el Evangelio de Lucas nos presenta esta actitud de María con dos verbos. En el primero hace ver que María guarda la palabra de Dios en su corazón como quien guarda un tesoro. Y en el segundo verbo hace ver que María guarda la palabra de Dios en su corazón como quien guarda la comida en la alacena. Esto significa que la palabra de Dios es para nosotros una riqueza, pero es también alimento de vida. Y en la medida en que nosotros logremos eso, podremos salir de este pantano de violencia en el que estamos enredados. Necesitamos entender que no basta con orar, que no es verdad que hay que echarle las cargas a Dios y nosotros cruzarnos de brazos porque el Señor se hace cargo de todo. La sangre de Cristo me libra de todo. No. Nosotros tenemos parte activa porque Dios nos destinó a ser santos e irreprochables por el amor, siguiendo a su Hijo Jesucristo. No sentados. Como dice el Papa Francisco, para seguir a Cristo hay que moverse. Como veíamos ayer, hay que salir. Hay que abandonar posiciones para ir ganando otras mejores. En este momento, el pueblo de Colombia sigue debatiéndose frente a esa tentación de la violencia. Y el problema de la violencia está en que nos seduce porque nosotros culturalmente hemos sido educados con criterios de violencia. Hemos sido enseñados a apreciar al violento, a admirar al violento. Y nos parece que buscar soluciones que no sean violentas o es un sueño romántico o es cosa de gente débil. Si no abandonamos esas posturas, no podemos seguir a Cristo. El Señor nos ha dicho hoy, con motivo de la celebración de la patrona de Colombia,
La verdadera dicha está en escuchar el mensaje de Dios y guardarlo.